comenzar. Bueno, viernes 4 de noviembre, ¿no? Miren, ya prontos a terminar el año 2022. Así que se nos viene un mes de noviembre de puro Java, ya, así que vamos a estar viendo tópicos muy interesantes. Ya a partir de aquí en adelante vienen los tópicos de programación orientada a objetos, ya el manejo de lambdas, strings, todo lo nuevo de Java que apareció de Java 9 para adelante, bueno, Java 8 para adelante también, ya, así que yo creo que de este punto en adelante es donde empieza a marcarse la diferencia en el que conoce un poquito de Java y el que ya realmente conoce Java, ¿ya? Entonces, de aquí para adelante empieza a aumentar un poco la complejidad, pero tampoco es que sea súper difícil, ¿no? Como les digo, van a tener que agarrar el IDE, practiquen, lleven los ejemplos, revisen las reglas, ¿no? Algo por ahí que no esté claro, pregunten por el WhatsApp, ¿ya? Como ven, estamos haciendo también la revisión de tópico al final. Eso es algo que lo agregué porque después de varios grupos me di cuenta que al final era más difícil para ellos recordar todo, ¿no? Pero como hacemos el repaso después de cada tópico y después hacemos después los simulacros, entonces ya hay mejor resección, ¿no? Pero hay una parte en la que ustedes tienen que invertir, que es poner los ejemplos en el IDE, practíquenlos, eh, repasar sus reglas, llévenlo, imprímanlo en slide o pónganlo en tarjetas que venden en Tailoy o en alguna librería, que son tarjetas así rayadas o cuadriculadas, rayadas realmente son, y ahí pueden poner sus cuadros, sus resúmenes, hasta que ya no dependan de esas tarjetitas, ¿ya? Entonces, si se han dado cuenta, cada ejercicio que hemos hecho tiene un caso particular, ¿no? Esos casos particulares son los que hay que recordar, ¿ya? Cuando lleguemos a módulos, en ese módulos y concurrencia, que son dos tópicos en las que vienen como 4 preguntas, ya ahí sí hay que hacer también bastante ejercicio, ¿no? Para no fallar, porque no son difíciles, ¿no? Que son teóricos. En la concurrencia sí es difícil por el tema de código también, o sea, no hay que hablar mal, ¿no? Pero los demás son reglas, memorización que se puede curar con el IDE, practicando, ¿ya? Así que empezamos por este punto ya donde hay un cambio, ¿no? Un cambio así rotundo. O sea, si ustedes mismos se van a dar cuenta, empiezan a aparecer cosas que les van a dar mucho más recursos para sus programas. Y les va a ayudar para leer código, ¿ya? Entonces, de manera que van a poder con facilidad también aprender framework, desarrollo web, desarrollo móvil, si se van con Android, ¿ya? De hecho, que aprendiendo Java también les va a ayudar a aprender Kotlin, otro lenguaje con mucho más facilidad, ¿ya? Porque eso es lo bueno de Java, como Java tiene tantos recursos, te ayuda fácilmente a aprender otro lenguaje, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver la programación orientada a objetos, crear clases y récords. Acá lo pongo en amarillo, ¿por qué? Porque esto no había, ¿ya? No había ni siquiera en Java 11. Ya, esto es nuevecito, ¿ok? Entonces, definir y usar variables y métodos de instancia y static. Ya saben que tenemos variables de instancia, métodos de instancia, variables estáticas y métodos estáticos, ¿no? Tenemos de los dos. Constructores también tenemos, inicializadores de instancia y static, que no los usamos mucho, pero hay, en el examen viene, inicializadores de instancia y de static. Hay que entender alcance de variables, hasta dónde una variable se puede usar, inferencia de tipos con var, encapsulación, y esta parte también es algo que es muy valorado ahora, objetos inmutables, ¿ya? Objetos inmutables, así que esto también es muy importante. Después, polimorfismo, que es otro de los puntales de la programación orientada a objetos, ya, al comienzo cuesta entenderlo, ya, para los que empiezan recién con Java, pero van a ver que no es complicado, y después van a poder responder una pregunta como el polimorfismo con facilidad. Después, tipo de referencia versus tipo de objetos, ejecutar typecasting, identificar tipo de objeto usando instant of y pattern matching. Esto de acá es lo nuevo, pattern matching. ¿Ya? Esto de acá es nuevo. ¿Ya? Esto no. Instant of ya había de tiempo, pattern matching sí. Entonces estoy marcando algunas cosas que sí han aparecido nuevo en esta versión de Java. ¿Ok?
Entonces, vamos a herencia. Tú vas a tener una clase padre, también llamada superclase, o en inglés parent class. Vas a tener una clase hija, una subclase o una child class. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver algo que no habíamos visto hasta ahora, que también vamos a trabajar con interfaces. ¿Ya? Donde ahí ya cambia el término, ¿no? Ya no se habla sobre parent class o child class, sino subtipo y supertipo. Ahí cambia un poquito los términos, ¿ya? Pero van a ver que no es complicado. Entonces, nosotros cuando hemos estado creando clases, si ustedes se acuerdan, no poníamos directamente o explícitamente el padre, ¿no? El parent class, ¿no? Que se pone cuando pones stens. Por ejemplo, aquí tú ves rinoceros hereda de mamal, stens mamal. O sea, su padre es mamal. Rinoceros es la child class, mamal es la parent class. Ahora, cuando no ponemos nada, no es que no tengamos padre, ¿ya? En Java, toda clase que tú generes o crees y no le pongas específicamente un padre, hereda sí de object. Object es la clase padre de todas que no tienen stens, ¿ya? Entonces, como pueden ver ustedes, las clases también pueden ser final, ¿ya? Pero es opcional, ¿ok? El nombre de la clase empieza en mayúscula. Eso es una convención, no regla, ¿ya? Si tú lo pusieras en minúscula, huele mal, no se ve bien, pero no es error de compilación, ¿ya? Pero empiezan con mayúsculas las clases, interfaces, todo lo que son récords, clases, interfaces, enums, todo eso empiezan con mayúsculas, ¿ya? Las llaves son obligatorias, ¿ya? Las llaves sí, porque tiene que poner código ahí, ¿ya? Pero como ven, el final es opcional. Si tú le pones una clase final, lo que va a pasar es como si aplicaras, ¿no? Ligadura o vasectomía, ¿ya? Cualquiera de las dos. O sea, esa clase ya no puede tener hijos. O sea, no podrías crear otra clase que trate de heredar de rinoceros, ¿ya? Porque ya esa clase está prohibida de tener hijos. No puedes ponerla del lado derecho. Y rinoceros ya no podría estar del lado derecho de la palabra stens. No podría. Está como que bloqueado para herencia, ¿ya? Ese es el efecto de tener final. Pero ya lo vamos a ver. Miren, acá, por ejemplo, ustedes ven tres clases, ¿no? Hay una que es bitcat y tiene una variable protected, ¿ya? La otra es jaguar, que hereda de bitcat. Entonces, jaguar es child class o hijo de bitcat. Por lo tanto, ese size de arriba lo va a heredar, ¿ya? Lo va a heredar. Ahorita no hay package, ¿ya? Así que no hay problema eso de si está en el mismo paquete, ¿no? No hay. O sea, que asume que están juntos, ¿ya? Entonces, en el constructor, porque este es un constructor, ¿ya? En el constructor, ¿qué estamos viendo? Que llama Sai con total naturalidad o confianza, ¿no? Porque lo ha heredado, ¿ya? Lo ha heredado. O sea, su padre le ha heredado Sai, ¿no? Y le pone un valor ahí, e incluso lo imprime sin ningún problema en un método de instancia, print details, ¿ya? Y está bien porque lo ha heredado. Pero otra clase que no hereda no puede llamar a Sai, pues, porque no lo va a encontrar. ¿Ya? No lo va a encontrar. Esto le va a dar error de compilación, ¿ya? Estos son los detalles que sí se tienen que dar cuenta ustedes viendo nomás un código así, ¿ya? En el examen, viéndolo, tú tienes que identificar el error, ¿ya? Ese es el asunto. Pero lo bueno también que nos sirve este código pequeñito para darnos cuenta que dónde sí se puede usar y dónde no se puede usar, ¿ya? Vamos avanzando. Entonces, empiezan a aparecer algunos modificadores interesantes. Final y Astra son lo que vamos a ver muy seguido en este tópico, pero se han añadido también seal, non-seal y static. Eso lo vamos a ver posteriormente de este tópico, porque así como hay diseño de clases, hay otro que es como diseño avanzado de clases, ¿ya?
Esos tres últimos lo vamos a ver en esa parte, ¿ya? Esto de aquí es nuevo también, de Java para Java 17, ¿ya? Antes no había esto de acá, ¿ya? Esto no había. Esto de aquí ahorita lo voy a poner acá. Ah, caramba, no me deja. Ya. Esto no había. Ya, esto también es nuevo. Ya, esto también es nuevo. O sea, salió en 16, ¿no? Pero ya 17 lo tiene, pues, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar en este tópico en Final y Abstract, ¿ya? Miren, todavía no levanto el IDE, ¿ya? Porque todavía, hasta cuando ya empiecen los ejemplitos un poquito más cargados, ahí lo levanto el IDE, ¿ya? Un reto vamos a... Voy a, voy a salir un ratito del trabajo. Ya, y me voy a ir a crear un nuevo proyecto, ya, dejándolo listo para ver. En este caso le vamos a poner diseño de clases, ¿no? Diseño de clases y lo vamos a crear. Ya está. Ahí, ya está listo. De ahí nos va a servir para trabajar. Entonces, la clase rinoceros, al marcarla como final, esto lo estoy reforzando porque esto es importante, ¿ah? Si una clase final la marcas como final, ya esta clase no la puedes usar como padre, ¿eh? O sea, no puede tener hijo. Si trataras de hacer esto, te va a decir que no compila. Ya no puedes heredar de esa clase. Ya, eso es el efecto que tiene final, ya, en una clase. O sea, ahora, por ejemplo, creo que en Lima ha salido una campaña de vasectomía hasta el no sé qué fecha de noviembre, ¿ya? Algo así es. Le has quitado la posibilidad de tener hijos. Ya, final. ¿Ok? Vamos a simple y múltiple herencia. Bueno, en Java se discute este tema también, ¿ya? Porque hay lenguajes que sí soportan múltiple herencia, o sea, una clase puede tener varios padres, como ven aquí, ¿ya? Varios padres, ¿ya? Pero Java se comporta como la naturaleza, ¿no? Uno tiene un padre biológico, ¿no? ¿Ya? De alguno tiene que haber salido uno, ¿no? Así es Java. O sea, quiere decir que uno solo tiene un padre, ¿eh? Uno solo tiene un padre. Este sería Object, ¿no? Ya le había dicho que el padre de alguien que no tiene específico extens es Object. Ya en Java es así, como en la naturaleza. Un solo padre biológico, ¿no? Esto era en lenguajes antiguos, o hay lenguajes que sí soportan múltiple herencia. ¿Ya? Entonces en Java solamente al lado derecho del extens solo puede haber uno. O sea, no puedo tener padre 1, padre 2, padre 3. No puedo tener varios padres. Eso no existe en Java. ¿Ya? Solo uno del lado de extens. Entonces, cuando no lo colocas, aquí te va a aparecer, aquí es como si hubieras escrito esto. Entonces, cuando una clase no tiene extens, es como si tuviera esto. Ya, en el punto class aparece este dato. O sea, object vendría a ser la clase papá cuando tú omites o lo declaras explícitamente, ¿no? Y por lo tanto, por esa razón, nosotros tenemos algunos métodos heredados. Ya cuando uno empieza a buscar, ¿por qué me aparece un toString? ¿Por qué me aparece un hashcode? ¿Por qué me aparece un equals? ¿No? Esos son métodos, hay más, pero estos son los tres que te tienes que aprender para el examen. ToString, hashcode de equals que vienen justo de Object, ¿no? O sea, él te hereda esos métodos, ¿ya? Avanzamos y llegamos a crear clases. Entonces aquí ya vemos nosotros la posibilidad de llamar el IDE, ¿ya? Porque ahí nos entretiene un poquito más. Entonces, miren, eh, vamos a cerrar todo. Ah, ya lo creo, ¿no? Main, ya está. Ya está. Ya, bueno, ahí le dejamos el main. Vamos a crear animal como está en el PPT para ubicarnos, pero vamos a agrandar un poquito la letra como siempre para las clases. Ya, ok, ahí se ve mejor. Ya, entonces miren, vamos a crear varias
varias variables de distancia para justamente aprovechar también nuestros conocimientos de modificadores de acceso. Ay, caramba, creo que eran los dos, creo. Ya. Y vamos acá a crear la clase Leon, ¿ya? Ahorita para poder verla a las 2, voy a crear la clase Leon aquí en acá mismo, acá mismo. Querea de animal, ¿no? Ya. Entonces, aquí les protected, ¿no? Protected void sec properties y recibe y ahí llama al sec age. ¿Eh? El sec age lo puede llamar, ¿por qué? Porque como es hijo de animal, este método lo heredó y por eso le puede pasar esto, ¿no? Incluso también hereda el name. ¿Eh? El name no lo tiene, pero lo hereda. ¿Vieron? Lo hereda. Entonces, eso es lo que genera la herencia, ¿no? Este método lo heredó. Este name también lo heredó, ¿no? Protected está en el mismo paquete, es hijo, de hecho, que lo puede llamar, ¿eh? Y también la variable name, porque la ha heredado, ¿ya? Roar, otro método, va a tratar de llamar a name, ¿no? Name, y llamas al get, ¿no? Y también lo puede llamar porque lo ha heredado. ¿Ven? Entonces los puede llamar porque los hereda, ¿ya? Entonces, aquí en el método main, dentro del Leon, puedo crear un Leon, así, ¿ya? O sea, estoy creando una instancia de él mismo, y al Leon le mando las propiedades y le paso los valores, ¿ya? Y le digo roar, ¿ya? Entonces, miren, le está mandando, ahora quiere probarlo, ¿no? Le mando el age, le mando el keyon, 3 keyon, pero está haciendo la lógica todo con los métodos de animal, ¿no? Sec age, con las variables, ¿no? Con las variables, pero ni siquiera puede llamar a age, ¿no? Para poder acceder a age tiene que usar los métodos, get age o sec age, ¿no? Y eso es lo que está usando, ¿no? Acá establece, acá obtiene, ¿ya? Entonces primero hay que llamar al sec property para llamar al roar, ¿no? Ahí está. Lo que no puedes hacer para nada es querer usar aquí en vez de age esto de acá. ¿Por qué? Porque age es privado. Al ser privado, todo lo que el padre tenga como privado no lo hereda el hijo, ¿ya? No lo hereda el hijo. Entonces, yo no puedo llamarlo así. Tengo que usar el get, que sí es público y el padre me está permitiendo para acceder a la variable instancia age, ¿ya? Entonces, eso es lo que genera la herencia, ¿no? El que pueda yo llamar a los métodos de mi padre, acceder a las variables que él me deje ver, package y protected para arriba, pero el package también depende, ¿no? Si estoy en el mismo paquete, el hijo también tendría que estar en el mismo paquete para poder usar esa variable, ¿no? Entonces, eh, tienen que analizar bien los modificadores de acceso, porque si no, da problemas. Protected siempre y cuando él quiera crear al padre y con el padre querer llamar a la variable, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero si está en otro paquete, él te da el plus de si soy su hijo, sí puedo heredar la variable. ¿Ya? Pero el problema viene cuando, si estoy en otro paquete y quiero usar animal, así, ¿no? Cuando él quiere hacer esta jugada de llamar al mismo padre y decirle a.name, ¿ya? Si estoy en otro paquete, ahí sí no me va a dejar, ¿ya? Ese es el tema. Hay que tener cuidado con eso. Pero ahí no se preocupen, hay ejemplos con eso y van a reforzar ahí. Ya, entonces miren. ¿Dónde sí no podemos usar
algunos modificadores. Miren, por ejemplo, cuando tú no le pones nada, esto es package access. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer aquí? A class Lion no le puse nada. Ese es package access. ¿Ya? Entonces, package access, ya, público, ya vi que lo puedo usar. Lo que no puedo usar es protected. ¿Ya? Protected class no existe. Private class tampoco. ¿Ya? Entonces, a nivel de clases, sí no puedes usar estos dos. ¿Ya? No puedes usar esos dos. Para clases, obviamente, top, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero como clases top? Clases que tienen de repente su mismo archivo, ¿no? O están dentro del mismo archivo, pero, por ejemplo, miren, aquí no lo puedo usar. Pero más adelante vamos a ver que sí puedo crear aquí, ¿no? Como una clase Einer, ¿no? Pero este es otra cosa, este ya es un miembro de la clase, ¿no? O sea, una clase dentro de otra clase. Entonces, una clase top, o sea, que está fuera, dentro de un archivo, esa sí no puede ser privada, ¿ya? Pero una clase dentro de otra clase, ahí sí, pero eso es otro tema que todavía ni siquiera hemos llegado, ¿no? Solamente lo comento por si a alguien le entra la duda, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero a nivel top, ¿no? Clase top, que tiene su archivo, está en un archivo, no está dentro de otra clase, no puedo usar protected, no puedo usar privado, ¿ya? Esas son reglitas que hay que apuntar, ¿eh? Cositas que hay que tenerlas claras, ¿ya? Y después viene el reto de aprender dis y super, ¿ya? Así que vamos a llevarlo al IDE, porque esto les va a ayudar a verlo mejor. Miren, tú creas una clase Flamingo, ¿no? Como está en la presentación. Y le creas una variable privada, ¿ya? String color igual a null, ¿ya? ¿Ok? Y le vas a generar un setter a color, ya está. Y le dices, voy a crear un método main, y ahí voy a crear una variable, una instancia de Flamingo, o sea, él mismo se instancia en el método main, ¿no? Y le voy a establecer un color que sea el color pink, ¿ya? Y después imprimo color. Ya, todo bien ahí. No hay nada extraño, no hay nada extraño, ¿ya? Pero justo viene el tema aquí. El IDE, ¿por qué nos agregó un dis? ¿Qué pasa si yo le quito el dis? Es como si la variable que entró, color, se asigna a sí misma, ¿no? Entonces Java se dio cuenta que esto podía pasar, ¿no? Entonces alguien en el equipo Java seguro se inventó esta palabra, ¿no? Habrá dicho, oye, pero ¿y qué pasa cuando la variable, el argumento, el parámetro del método del setter tiene el mismo nombre que la variable distancia? Si lo dejas así, es como que entró color igual a null, null es igual a null, algo así, ¿no? No hay ni un efecto, ¿no? Nosotros queremos distinguir, o sea, hacer la diferencia entre este y este, a pesar que tengan el mismo nombre. Entonces, Java se inventó this, ¿no? Para poder hacer referencia a este y no a este, le tienes que agregar this.color. O sea, como que le dices, de esta clase, su variable instancia color, ¿no? Entonces, por eso que ustedes mismos vieron que el IDE a la hora que creó el setter, le agregó el dis, ¿no? Le agregó el dis. Entonces, incluso el color se pinta igualito. Este color es el mismo de acá. Como para darte a entender que estás haciendo referencia con dis a él y no a él. Entonces, ahí sí, los dos ya son diferentes, dos cosas distintas, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el dis. Porque si tú lo dejas así como está acá, esto no funciona, o sea, no estás haciendo realmente la asignación a este de aquí. Por eso se usa this. Ahí estableces, ¿no? La variable distancia, ¿no? Correctamente con el valor del parámetro del método. Ya, ese es this. Vamos a ver otro ejemplo que nos refuerce el tema, ¿ya? Vamos a crear una nueva clase, la clase se llama DAC, ¿ya? Y le vas a crear color, hey, len, ¿ya? Y vas a crear un método setData y ahí le vas a mandar un len, un hey, ¿ya?
Pero aquí voy a hacer un cambio. Entonces, len es igual a thislen. Miren, lo voy a hacer al revés, pero por una razón. Hey es igual a de hey. Acá no hay problema. Miren, cuando no hay problema, si se dan cuenta, él dice, ah, bueno, no tienes un nombre distinto, no es el nombre de mi variable instancia, así que sí voy a considerar, miren cómo el editor lo pone de moradito, se da cuenta que son distintos y acá no hay necesidad de poner this, ¿ya? No hay necesidad de poner this, ¿ya? Con color sí, vamos a poner el color, tú vas a hacer blanco, ¿ya? Estamos haciendo referencia al de arriba, al color de arriba, ¿no es cierto? Y aquí main, ¿ya? Y le ponemos 1, 2 y vamos a imprimir b.len más b.height más b.color. Entonces, miren, esto que acabas de hacer no lo harías nunca en un proyecto, ¿no es cierto? Porque lo que estás haciendo es al parámetro asignarle la variable distancia, ¿no? De repente eso no es lo que tú quieres, ¿no? No está bien eso de ahí. ¿Ya? Aquí no hay ningún problema porque la variable distancia y el parámetro del método son distintos sus nombres, así que no va a haber conflicto. Incluso él lo resuelve muy bien, ¿no? Te lo pinta el mismo color, ¿ya? Lo resuelve muy bien. Acá color sí lo está llamando con, o sea, está haciendo referencia al de acá para asignarle el valor de blanco, white, ¿no? Acá crea la instancia de DAG, una instancia del mismo, le pasa los valores 1, 2, ¿ya? Entonces, pero así como vemos, ¿qué va a pasar? El len va a ser igual al valor que tiene ahorita len. Este valor, por ejemplo, por defecto es 0 cuando no tiene ningún valor. Este también es 0 por defecto. Este es null. ¿Ya? Entonces aquí como que le dices len. Entró con 1, ¿no? Pero prácticamente lo cambias a 0, porque len es 0. ¿Ya? Entonces esto realmente no es lo que se esperaba, pero bueno, ahorita está pasando eso, ¿no? Hey va a tener valor de 2 y color con Y. Entonces cuando tú trates de imprimir b.len va a imprimir el valor de 0 porque prácticamente no, este 1 que lo mandaste no sirve, no lo cambia a this.len, ¿no? Más bien, len es, el 1 entró, pero por gusto, porque lo cambió a 0, que es el valor por defecto. El hey sí se va a quedar con el valor que pasó y el color va a estar en Y, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Hay que ver bien cómo usas el dis, porque si no ven, como ven, en la línea 10, ese valor no tiene 0, 2 y Y. No tiene ni un efecto, ¿no? No tiene ni un efecto en el dis.len. Generalmente el dis.len tiene que estar del lado izquierdo, ¿no? Si es que quieres modificarlo, pero de este lado está bien chancando el parámetro. Ok, entonces lo primero que aprendemos es this. ¿Y por qué usamos this? ¿No? ¿Se han dado cuenta? También lo van a ver a this cuando trabajemos constructores, ¿ya? Así que, pero por ahora está bien, hasta ahí estamos bien. Y cuando veamos constructores, vuelve a aparecer this para que vean para qué nos ayuda. Ahora entra otro tipo, otra palabra interesante que se llama super, ¿ya? Vamos a verla con el ejemplo para entenderla bien, ¿ya? Entonces, imagínense otra clase rectil, ¿ya? Rectil. Miren, otra clase rectil, ¿ya? Y le vas a poner un protected in speed igual a 10, ¿ya? Está como protected, entonces vamos a crear la clase crocodile, ¿ya? Que hereda de rectil. Acá mismo, porque si no lo ponemos en otro archivo, después cambiar es marea. Otra variable igual a b. Ya, pero miren, estamos ante un caso en que el hijo ha creado una variable con el mismo nombre que el padre, ¿ya? Entonces, aquí en estos casos, que se le debe haber ocurrido a alguien del equipo Java, habrá dicho, ¿y qué hacemos cuando repiten el nombre de la variable?
¿Cómo hacemos de que use en un caso cuando él quiera este y en otro caso cuando quiera la del padre? ¿No? Porque la variable se llama igual. Entonces, tú, por ejemplo, dices get speed, ¿no? Return speed. Entonces, al comienzo, si tú vieras esto en una página en blanco, sin colores, estarías con la duda, ¿no? ¿A qué speed llama? ¿Al de arriba o al de abajo? Bueno, en este caso ya lo reveló el color, está llamando el speed de él, de Crocodile, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces, vamos a llamar al método main, vamos a crear una instancia de esta clase y le vamos a decir que llame al speed. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, en todo momento estamos trabajando con este speed. Miren, aquí con este speed. Aquí llama al método de acá, por lo tanto va a usar el speed 20. Entonces la respuesta va a ser 20, ¿no? En ningún momento usamos este de acá, ¿ya? Entonces ahí es donde viene el tema, ¿no? Alguien del equipo ya va a haber pensado, oye, ¿cómo hacemos para que devuelva el del papá? Yo no quiero que devuelva el 20, sino que devuelva, ¿no? 10, el de arriba. ¿Cómo hacemos? Porque siempre que pongo speed, está llamando a la de él, no al speed de Rectil. Entonces alguien del equipo Java habrá dicho, oye, ¿por qué no? Porque creamos una nueva palabra que haga referencia al speed del padre, del Rectil, del de arriba, de la línea 5. Y se inventaron super. Entonces, cuando tú pones super, le estás diciendo, este speed le pertenece a a mi padre o a mi abuelo, porque también podría haber niveles de herencia, ¿ya? Así como nuestro árbol genealógico, ¿no? Tenemos nuestro padre, nuestro abuelo, creo que hasta ahí la mayoría, algunos tienen la suerte de conocer a su bisabuelo, ¿ya? En persona, otros por foto, y algunos hasta tienen a su tatarabuelo. Ya de ahí para allá no sé si alguien, bueno, al menos en lo personal, yo hasta mi bisabuelo no me llego, ¿ya? Y después hay historias de tatarabuelos, pero, por ejemplo, ya, bueno, siempre cuento esto cuando hablo de herencia, porque a mí me gusta contar historias para que quede claro, ¿no? La analogía. Pero yo tengo una tatarabuela china, china, o sea, ustedes saben que hubo migración de chinos a Perú, ¿ya? Entonces, una tatarabuela mía es china, San, ¿ya? Pero bueno, ya cuando llegan, sucede lo mismo que ha pasado con las migraciones que han habido en el Perú, también se casan con gente local y bueno, de esa línea, la línea materna, de ahí mi padre, bueno, de mi padre sí, de abuelo para allá no tengo muchos datos, pero ahí, bueno, ahí tengo una línea en que sí es de un inmigrante, ¿eh? De un inmigrante, ¿no? Chino. Entonces, así es la herencia, ¿no? O sea, Speed podría haber estado también en el abuelo, el padre de Reptil, ¿no? Sí, que no, porque ahorita es Object, pero imagínense que hubiera quedado un abuelo. Entonces, el super, ya, el super te permite llamar a la variable, ¿no? Que has heredado, ya, pero hacer referencia a esa variable que está declarada en el padre o en un nivel superior, ¿no? En este caso, Speed está llamando al Speed de Reptil, ¿eh? Entonces ahí la respuesta cambia, pues, ¿no? Ya no sería 20, sería 10, ¿eh? Entonces, eso es lo bonito de la programación orientada a objetos. La verdad que a mí me costó, ¿no? Yo voy a serle sincero, no la agarré al comienzo, sufrí mucho para entenderlo, sobre todo en la parte, cuando estudiaba, como estudiante lo sufrí, no entendía, no sé si no me lo explicaron bien o yo no le puse las ganas también, pero en el trabajo sí tuve buenos compañeros que me explicaron muy bien el tema de Java, la herencia y todo, tuvieron paciencia conmigo, ¿no? Yo recién salidito en el año 2000, ¿no? Entonces son buenos amigos hasta el día de hoy, ¿no? Juan Carlos Vergara, unos amigos que tengo, que me explicaban así con detalle, ¿no? Oye, mira, José, esto es así, así, entonces, y entonces empecé a entender. Y cuando entendía, dije, voy a buscarle la asociación, ¿no? Con algo que me permita recordarlo. Por eso les cuento esto el árbol genealógico de una familia, porque así se comporta Java, ¿no?
un solo padre, ¿no? Heredo sus métodos, que él me permite ver, ¿no? Si le pone pacas, protected y público, privado no se puede heredar, y variables también heredadas, ¿no? Eso que pasa en la vida, también puedes verlo aquí, ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho en la analogía, ¿ya? Super 1, no, 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 no hay super 1, no, no, no. Ya, entonces tendrías que ya usar el nombre de la clase, ¿ya? Para poder llamar a... O sea, si hubiera un speed, ahí sí la cosa se complica, ¿no? Porque tendrías ya que usar nombre de la clase, punto super, ¿no? Algo así para poder llamar al que esté. Pero ahorita imaginando que speed esté más arriba, a ver, vamos a poner ya. Vamos a quitarle, no, porque la clase ya es rectil. Ya, vamos a poner una clase más acá. Ya, papá de rectil. Pero no le puedo poner público, ya, no le puedo poner público porque ya saben que la única clase pública que puede haber es la del nombre del archivo, ¿ya? Esto es una cosa de Java, ¿ya? En otros lenguajes sí te dejan poner todas las clases que quieran y si quieren el archivo se llama Pepito, ¿ya? Pero en Java es así, ¿ya? Cualquier reclamo a Java. Y entonces le pones papá rectil, ¿no? Y te subes esto para arriba, ¿eh? Entonces, si te das cuenta, mi abuelo, ¿no? Le heredó a rectil, mi padre, Speed, y yo, su hijo cocodrilo, heredé Speed. Entonces, lo vuelvo a escribir, a correr, y 10. ¿Eh? Pero ahorita estamos en ese caso, simplemente heredando, ¿ya? Después vamos a ver cuando todos tienen el speed, ¿ya? O sea, pero paciencia porque si no, después nos confundimos. Ahorita ya te diste cuenta que baja, ¿no? O sea, y incluso la puedes poner analogía, ¿no? Muchos tenemos, por ejemplo, por ahí cejas pobladas, ¿ya? Tu abuelo era cejón, tu padre también heredó sus cejas, tú también heredaste las cejas, ¿ven? ¿Se dan cuenta? O sea, eso que vemos en la naturaleza también se representa aquí en la programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces ya, continuamos y van a ver que poco a poco vamos a ir viendo casos más complicados, ¿ya? Entonces vamos con insect, ¿ya? La famosa palabra de Vegeta, insecto, ¿ya? Entonces, vamos a poner protected in number of legs string label boogie, ¿no? Entonces, tú dices, voy a crear una nueva clase, ¿ya? Que sea, hija de inset. Inset, ya. Como estamos viendo, ya tengo dos cosas para heredar, ¿no es cierto? Pero él también decide definir su variable, pero le pone 6. Y le pone una nueva, y ahora pone un print data. Miren, y ahora va a imprimir haciendo uso, vamos a poner super age, super age, perdón, creo que la malogré. No, no, no. This age, me volé el otro, ¿no? System, uy, ¿qué pasó acá? La A de acá. Y super age. Ya, ahí por ejemplo ya vieron que no me deja llamarlo ya. Vamos a ver por qué. Y number of legs, así, solito. Y si tuvieras un método main, te preguntas, creas la instancia de él, de Beetle, pero llamas a su método print data, ¿no? Ya. Como vemos, aquí el thisLabel está llamando al heredado, ¿no? Boogie. Pero si dan cuenta, lo puedo llamar con this y lo puedo llamar con super, porque tú dices, José, pero si label le pertenece al padre, esto me tiene sentido. Pero acuérdate también que el label lo hereda. Entonces, es como si acá estuviera oculto. Label string.
Entonces, si está oculto, lo puedes llamar con this, ¿no? Entonces, velo más o menos así. Lo heredo, entonces también lo puedo llamar con this, ¿ya? This label y super label está correcto porque lo heredo y también le pertenece a él, a mi padre, ¿no? Entonces, en esos casos va a imprimir boogie, ¿no? Los dos va a imprimir boogie, ¿ya? Entonces, analizado el primer caso. El age solamente lo puedo usar aquí con this. ¿Por qué? Porque me pertenece, de hecho que me pertenece, así que está bien, lo puedo llamar con this. Pero no lo puedo llamar con super porque mi padre no lo tiene. Esta variable es exclusivamente mía. Por eso que el super age no funciona y voy a tener que comentarlo. ¿Eh? No compila porque no existe age en el padre, ¿ya? Entonces, ahí sí vemos un caso donde el super no lo puedes usar. ¿Ya? Entonces, tiene que tenerlo el padre, el abuelo, alguien lo tiene que tener, pero si no lo tiene, yo no puedo usar el súper con libertad, ¿no? El hijo no puede heredar, no, 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 al revés, hacia arriba, no. Sí, correcto, la herencia es desde arriba, ¿no? Bisabuelo, abuelo, padre, hijo, ¿ya? Es para arriba, no se puede, ¿ya? De aquí para allá, no hay eso, ¿ya? Ni se complica en la vida, esto no existe. ¿Ya? Por eso le decía, la mejor analogía es la que tienes en la naturaleza, en tu árbol genealógico, ¿no? ¿Ya? Hubiera sido excelente que Cueto hubiera heredado el método para jugar pelota a su hijo, pero no fue así, ¿no? Ahí aplicó Final el hombre, en su método de jugar pelota, le puso Final, ¿no? ¿Ya? Entonces, lamentablemente, no heredó, ¿no? Entonces, tienes que verte eso también aquí, ¿no? O sea, la variable age no la tiene mi papá, la tengo yo. Y muchos tenemos eso, ¿no? Tenemos atributos que nuestros padres no tienen, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa también que uno de los hijos tiene un talento que, ¿no? Y uno dice, oye, ese talento, qué bien, ¿no? Pero son las épocas, ¿no? Distintas, ¿no? Antes no había tecnología, cosas así, ¿no? Entonces decirle, pues, ¿a quién heredó la parte o el talento en la computación? Antes no había eso, pues, es más, yo recuerdo cuando mi padre le dije, quiero estudiar informática, él me dijo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, hay cosas que el hijo tiene exclusivo, por eso no puedes usar super ahí. El number of legs, acá sí estamos en temas que si no estuviéramos en el IDE, no nos damos cuenta, pero aquí sí cuando se repite, acuérdate que la técnica de la fatiga, ¿no? Del menor esfuerzo. Obviamente él no se va a ir al padre, siempre le va a dar prioridad a la variable que está en su misma clase. O sea, number of legs, si no tiene this, llama por default a la variable la de menor esfuerzo, ¿ya? La que él tiene. Esta es la que prima. Por eso que a la hora de imprimir, vamos a ver que nos va a salir correctamente, ¿ven? Boogie Boogie 36, ¿ya? El chorre, el chorre. Ya, entonces, vamos a ver, por ejemplo, ya, hasta ahí, por ejemplo, this y super, ¿ya? A un nivel todavía no tan complicado, ¿ya? Porque, como les digo, vamos a ir viendo otros temas y ahí van agregándose más cosas. Por ejemplo, si se dan cuenta, en ningún momento hemos metido static por ningún lado, ¿no? Entonces, cuando empiezan a combinar, ahí la cosa se empieza a complicar. Pero primero tenemos que sentar la base del this y el super, ¿no? Y después llegan los famosos constructores. Y yo también tenía una idea al comienzo que no eran tan complicados, ¿no? Pero era porque no sabía las reglas. Entonces, cuando ya te lo explican o lo ves y dices, ah, caramba, entonces sí hay un temita con los constructores. Y de acá se inspiran mucho los que hacen los exámenes para ver si te sabes esas reglas, que no son complicadas, pero son los atrapa, que no se prepararon nunca para el examen y van con la confianza así, no, yo sé Java, no voy a fallar, pero termina. A mí, yo tengo dos casos así, ¿eh? Dos amigos míos que siempre los molesto. ¿Qué pasó? Chaval, 10 años programando en Java, me voy a dar ese examen y lo jalo. Claro, pues le digo, es que, ¿sabes las reglas?
¿Cuál es la regla? Y le muestro pues, algunos temas, oye, eso te preguntan, claro, hermano, tienes que prepararte. Si no, o bueno, ya, bueno, estudia por tu cuenta, tienes tantos años de experiencia, pero prepárate. Ya lo pasó a la segunda, pero picón, así estaba, no puede ser, 10 años formando en Java, ¿cómo voy a jalar ese examen? Ah, le digo, ve, porque no te sabes las reglas. Van a ver que las reglas no son complicadas, miren. Vamos a crear vamos a ver la primera, miren, Bunny. Y atentos ahí. Miren, cuando tú no le pones constructor, o sea, ahorita la clase está vacía, ¿no es cierto? Está vacía. Pero ¿por qué nosotros podemos hacer esto? Bunny es igual a new Bunny. Y este es el constructor. Y tú dices, pero si aquí no hay nada. Lo que pasa es que el compilador es generoso y él te dice, ah, si tú no lo pones, a la hora que tú generas el punto class, yo te voy a poner ahí tu constructor que no me has puesto. O sea, lo que él hace es te pone como si tú hubieras escrito esto. ¿Ya? Esto hace. Él te agrega todo esto de acá. ¿Ya? Es más, si se dan cuenta, está llamando al super paréntesis. Ya no es ese no es el super que quiere llamar una variable. Ese super es como si estuviera llamando al constructor del padre. En este caso, al constructor de object. ¿Ya? Es más, si nosotros navegamos, me voy a object. ¿Se dan cuenta? Llamó al constructor sin argumentos de object. Eso es lo que hace el compilador. Él te agrega, esto te lo pone en el punto class. Te lo pone acá. ¿No? Bueno, ya eso no lo va a hacer, ¿no? El IDE no está en, ya. ¿Pero vieron? Miren, el IDE Intel ID sí te deja mover, ¿ah? ¿Eh? Sí te deja mover cuando quieran. Ya, entonces, eso te da. Generoso te da. No tienes, yo te doy. Te doy ese constructor. ¿Ya? Lo que sí tienen que tener cuidado, que en el examen pueden aparecer malas prácticas. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque lo que están viendo es tu nivel de reglas, ¿no? Que tú puedas, como el compilador del IDE, identificar si hay un error, ¿ya? Así es el nivel del examen. Entonces, si en caso vieran ustedes ya no esto, ya lo voy a comentar, ¿ya? Porque ya saben que eso lo pone el compilador. Pero si ustedes vieran a alguien que le pone así, ¿ya? Esto sí no compila porque la clase, el constructor tiene el mismo nombre de la clase y tiene que estar escrito igualito, ¿ya? No puede haber un constructor con otro nombre, ¿ya? No compila, ¿ya? No tiene el nombre de la clase. Ahora, también podría pasar que al que crea el examen se le ocurra crear algo así. Y tú dices, ¿es un constructor? No es un constructor. Tendrá el nombre de la clase, es una mala práctica, obviamente, pero él te está testeando ahí o quiere ver si tú conoces si es un constructor o no. Es lo único que quiere saber, ¿no? Entonces tú te das cuenta que esto no es un constructor, ¿ya? Es más, ni siquiera está siendo llamado. O sea, si acá le pusieran hola y en las alternativas te dice imprime hola, tú tienes que marcar que no imprime hola. Realmente no va a imprimir nada, porque ¿ve? No imprime nada. Aquí está vacío. ¿Ve? Porque nunca llamó a este método, ya que este no es este de acá. Este es el constructor, este es un método. Más bien para llamar a ese Bani yo tendría que haber hecho así, Bani.Boni. Ahí recién llamaría a Lola, ¿ya? Pero no al constructor. Constructor es para crear la instancia, ¿no? El objeto en la memoria, ¿ya? Pero estas cosas pueden pasar, ¿ah? Y no son inválidas, ¿ya? No son inválidas. Entonces, mucho ojo ahí, ¿ah? Te puede aparecer un método con el nombre de la clase, pero no es un constructor, ¿ya? Ahora, vamos a otro ejemplo donde viene otro tema interesante con el tema de los constructores y ahí está la regla importante que sí tienen que acordarse para el examen. Nosotros sabemos que el constructor nos lo regala el compilador cuando no tenemos nada. Es generoso, nos lo pone. Pero cuando el compilador ya no te da nada, es cuando tú pones un constructor y le pones parámetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdón. Acá el var no se puede usar, ¿ya? En parámetros de un constructor no puedes usar var, ¿ya? Entonces, primero
vamos a comentarlo ahí, no se puede usar var en parámetros de constructor, ¿ya? Eso es una pregunta también muy popular también en los tests. Ahora, volvemos de nuevo, pero sí puedo tener algo así, ya. Acá acabas de crear tu constructor. Tú le has puesto un parámetro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ya no puedes usar este de acá. Bonobo es igual a new bonobo. Así. El sin argumentos. ¿Ya? Hace un rato yo le dije que el compilador te daba este gratis. ¿Ya? Pero Java, el compilador determina, pero tú ya tienes uno. Entonces seguro quieres usar ese. Ya no te voy a dar este de acá. Este de aquí, que le ponía super incluso. Ya no te lo doy. Entonces, si ya no lo tienes, no lo puedes llamar así. Esto no compila. ¿Ya? Esto es popular en el examen. Te lo van a poner. En alguna pregunta va a venir para ver si conoces esa regla. Entonces, esto no compila. No hay constructor ya sin argumentos. ¿Ya? La única forma de llamarlo es que tú le pongas new bonobo, ¿no? Y le mandes el string que él está esperando. ¿Ya? A ver, en el chat he puesto un mensajito. Ah, correcto. Buena observación. Efectivamente. El compilador igual le va a poner el super. Si no lo pones, igual lo va a poner. ¿Ya? Porque todavía tu padre sigue siendo object. ¿Ya? Sigue siendo object. Pero él lo coloca. Esto lo va a poner él. ¿Ya? Esto ya te lo agrega el compilador. Entonces, esas son reglitas que hay que conocer. ¿Ya? Vamos con otra clase. Miren. Ahora tenemos la clase Turtle. ¿Ya? Y dices, voy a ponerle name. Voy a crear un constructor, pero no selecciono ninguno. Ese es el sin argumentos. Entonces, es por eso que en algunas clases de sus proyectos donde trabajan, seguro han visto que en algunas clases sí le ponen constructor sin argumentos y en algunas sí le ponen parámetros. Entonces, ¿se acuerdan cómo cuando usábamos métodos, si teníamos métodos con el mismo nombre, pero distintos parámetros, cómo se llamaba eso? Se llamaba overload, ¿no? Sobrecarga, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Estás creando, más bien, en vez de crear métodos sobrecargados, estás creando constructores sobrecargados. O sea, estás creando constructores con distintos parámetros. ¿No? Como están viendo aquí. Miren. ¿Ya? Entonces, como han puesto en el chat, sobrecarga, exacto. Overload, sobrecarga. Pero acá también hay constructores sobrecargados. Entonces, en este caso, el autor de esta clase está declarando de que puede tener 1, 2, 3, 4 constructores. Entonces, él podría usar cualquiera de ellos. ¿Ya? Cualquiera de ellos. ¿Ven? Cualquiera de ellos. Y ahorita vemos, por ejemplo, que en 2 de ellos, la variable name tiene un valor específico, ¿no? ¿Ya? Pero esto se llama constructores sobrecargados. O sea, puedo crear en el método main usando new turtle y le paso un entero, new turtle y le paso un long, new turtle y le paso string y un var argument, bueno, un array o no le paso nada, ¿no? Porque este siempre es cero o algo, ¿no es cierto? Entonces, esos son constructores sobrecargados, ¿ya? Eso existe en Java.
Entonces, ahora, otro ejemplo para analizar el constructor sin argumentos. Por ejemplo, cuando les dije esto, aquí ¿a quién llama? Al constructor sin argumentos, ¿no es cierto? Es más, ni siquiera lo tengo, pero está llamando al constructor por defecto. Si yo lo pusiera, estoy ahorrándole un poco de trabajo al compilador, aunque ya sé que le va a poner super, ¿no? Super va en medio, ¿no es cierto? Pero está igual llamando al constructor que yo definí, ¿no? Y el super lo agregará a él, ¿no? Ya si yo le quiero hacer que trabaje menos, le pongo el super, porque eso es realmente lo que él hace. Pero la mayoría hacemos esto, ¿ya? Pero en el punto class, ahí va a estar el super metido en la línea 6, ¿ya? Ese es el constructor por defecto, ¿ya? Entonces, vamos a crear varias clases para poder hacer la prueba, ¿ya? Una prueba interesante, miren. Vamos a crear la clase Rabbits Multiply, ¿ya? Y aquí voy a crear la clase Rabbit 1, perdón, Rabbit 1, la clase Rabbit 2, que tiene su constructor Rabbit 2. Vamos a crear la clase Rabbit 3, que tiene su constructor Rabbit 3, pero acepta un booleano. Y vamos a tener la clase Rabbit 4, que tiene un método, un constructor privado. Ah, ya. El constructor sí puede ser privado, ¿ya? Si el constructor es privado, no podemos hacer new, ¿ya? Esta es otra, o sea, si alguien te dice ahorita, oye, no quiero que esa clase pueda usar su constructor, o sea, hacer new de esa clase, entonces tú al constructor lo declaras privado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo hacer esto, miren. Al ponerlo privado, ya no puedo crear un new Rabbit 4, ¿ya? Si quisiera hacerlo, me daría error de compilación, ¿eh? Porque el constructor está privado, ¿ya? Entonces no puedes hacer esto, ¿ya? Ah, perdón, y todavía tengo que hacerlo dentro de un método main porque lo he puesto de frente ahí. Ya, ahí, ¿ya? Falla acá, pues, ¿eh? No puedes llamarlo porque está privado. Entonces, cuando no quieres que hagan new de esa clase con el constructor directo, o llamar al constructor directo, le pones privado. Claro, tú miras, pero José, entonces si no puedo crear instancias, pues puedes crear un método que cree dentro o un método así, que ya devuelva los rabbits, ¿no? ¿No? Public, incluso podría ponerlo así, ¿no? Ya, vamos a ponerle, a ver, ya, generé, ya. Ya, entonces, ya, ya se encarga de llamar al privado, ¿eh? Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Perdón. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice aquí? Perdón, return, pues. Perdón. Ya, muy rápido, muy rápido. Ya, entonces, cuando lo declaras privado es porque no quieres que llamen al constructor, pero sí le dejas al menos una puerta abierta, ¿no? Un método que le devuelva una instancia de Rabbit 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? De hacerlo. O Gen Instant, ahí está, Gen Instant, excelente. ¿Ya? Para devolver una instancia. Pero esa es la razón, lo pongo porque uno dice privado y ahí se raya uno, ¿no? Pero la idea no es que crear objetos, no, porque entonces si lo declaras privado es porque no quieres que lo llamen directo, pero sí a través de un método, por ejemplo, estático por ahí que tenga. Eso más adelante vamos a ver, ¿ya? Pero quería justificar por qué a veces le ponen privado, ¿ya? Pero basado en eso, el R4 ya vimos que no lo podemos llamar así con New Rabbit 4, así como está, no puedo hacerlo, ¿ya? Esto lo comento porque esto no viene ahorita al caso, ¿ya? Pero no puedo llamarlo, ¿ya? Ahora, vámonos con la R1. Con R1, ¿cómo lo llamarías? Un New Rabbit 1, no me queda otra, New Rabbit 1, porque tiene el constructor por defecto,
¿ya? R2, sigues llamándolo con el constructor sin argumentos, porque yo incluso lo he escrito, así que explícitamente lo he definido, así que lo puedo llamar, no hay ningún problema. Rabbit 3, ya, Rabbit 3, ojo con Rabbit 3, porque no puedes llamar al Rabbit 3 con el constructor por defecto. Si tú hicieras eso, no compila. Tienes que pasarle sí o sí el booleano, o sea, por ejemplo, true. ¿Eh? Esos son los constructores. Como se dan cuenta, hay que tener cuidado nada más, ¿no? De a qué puedes llamar, a qué no puedes llamar, ¿ya? Entonces, en algunos casos, como has visto, no puedes llamar al constructor por defecto porque no lo tiene. Él ya tiene este de acá y no vemos otro constructor. Y en algunos casos, como has visto, al ponerlo privado, tampoco lo puedo llamar, ¿ya? ¿Ok? Bueno, yo creo que estamos bien hasta ahí, ¿ya? No hay que correr porque igual el tópico se va a ir incrementando a nivel. Entonces, el día lunes vamos a continuar con constructores, ¿ya? Todavía hay unos temitas más complicados que hay que revisar, ¿ya? Pero igual les agradezco que hayan estado porque si ustedes están en mayoría, uno también motivado, ¿no? Para siempre estar ahí en las clases y con muchas ganas. ¿Ya, chicos? Entonces, que tengan un buen fin de semana, que les vaya súper bien, ya, con la familia, diviértanse y nos vemos el lunes. Un abrazo. Chao, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao.